Como cada verano, la Liga echaba a rodar con caras nuevas e ilusiones renovadas en todos los equipos del campeonato. Y por segundo año consecutivo, el principal animador del mercado fue el Fútbol Club Barcelona, el equipo que más invirtió con el objetivo de recuperar el trono del fútbol español, destacando muy especialmente los 105 millones de euros más variables gastados en la incorporación del joven Ousmane Dembélé. Estoy muy contento de jugar en el mejor equipo del mundo y con los mejores jugadores. Mi objetivo es integrarme bien y aprender de los mejores jugadores del mundo como Luis Suárez o Leo Messi, y también trabajar para ganar el mayor número de títulos posibles. El defensor del título, el Real Madrid, centraba su mirada en el mercado nacional, con las altas de Marcos Llorente, Dani Ceballos o Teo Hernández. Y entre el resto de equipos punteros del campeonato destacaban especialmente los muchos e interesantes movimientos realizados por clubes como el Sevilla o el renovado Valencia de Marcelino García Toral. El inicio del campeonato no defraudó y la jornada inaugural nos dejó la primera gran sorpresa del curso. En su estreno histórico en la máxima categoría, el Girona ponía contra las cuerdas a todo un Atlético de Madrid. Entregando la pelota a Borja para el centro de Granell, el remate. Y pese a la reacción in extremis de los colchoneros para acabar empatando a 2, el equipo de Pablo Machín demostraba desde el primer día que iba a convertirse en la gran revelación de la temporada. Somos un equipo que venimos a tratar de competir, que ese es el primer objetivo. Creo que hoy lo hemos conseguido, hemos competido muy bien ante un rival de Champions, ¿no? La verdad que creo que ha sido un buen debut, pero bueno, recién empieza y la verdad que hay que seguir trabajando duro. Real Sociedad, Barça y Leganés fueron los tres únicos equipos que se hicieron con los 6 puntos en disputa en este mes de agosto. Los donostiarras con remontada en Balaidos y goleada sobre el Villarreal, precisamente el día que Xavi Prieto celebraba con gol sus 500 partidos defendiendo la camiseta churiurdi. Oyarzabal sigue bombardeando la Real Sociedad, la portería Andrés Fernández, William José Semedo, atentos, gol, 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 gol. Gol de Xavi Prieto. El Lega con victorias por la mínima ante el Alavés y en el RCD Stadium. Mientras que el nuevo Barcelona de Ernesto Valverde mostraba su solvencia desde el primer día con 2 sólidos triunfos ante Real Betis y Deportivo Alavés. El Real Madrid, por su parte, arrancaba con goleada al Deportivo a domicilio, pero en la segunda jornada, y tras recibir el trofeo como campeón del pasado campeonato, sufría su primer pinchazo en el Santiago Bernabéu ante el Valencia, con un 2-2 que también hacía presagiar la gran campaña que iba a completar el equipo de Mestalla. El mes de agosto concluyó así pues con la Real Sociedad en lo más alto de la tabla clasificatoria por diferencia de goles, y con 2 recién ascendidos como Girona y Levante situados en los puestos de privilegio. Por abajo, hasta 5 equipos contaban sus partidos por derrotas, con la Unión Deportiva Las Palmas cerrando la tabla tras perder por 1-5 en su estadio ante el Atlético de Madrid. Ojo que ha robado el balón Baptistao, ahí está Leo, sigue Leo. El desmarque arriba Luciano Vieto, sigue con la pelota, corre el disparo, ¡golazo! ¡Gol! Ahí va a disparar el macedonio, el tiro. La metió por